Damos la bienvenida en solidaridad a José Manuel Naredo, especialmente porque es el autor de este magnífico libro, La crítica agotada. Él es estadístico, economista y casi más bien libre pensador. Se ha dedicado a muchos temas variopintos que le dan una visión de la vida, a mi juicio, muy interesante. Recomendamos mucho este libro. Muy buenas, José Manuel. Hola, bueno, buenos días. Vamos Vamos a hablar de este libro. En primer lugar, si te parece, por el título. ¿Por qué crítica agotada? ¿Por qué esta alusión a Sísifo que vemos en la propia portada? Bueno, el libro en parte pues surge de una experiencia de frustración vital porque a principios de los 70 parecía plausible un cambio de civilización y tal, y entonces luego todo esto se ha ido diluyendo, y entonces a medida que se acentúa pues es más evidente la crisis de civilización, pues parece más difícil cambiar el statu quo. Entonces, esta frustración es lo que me llevó a analizar pues, qué es lo que estaba pasando, y entonces veía los movimientos sociales como, bueno, cuando ya parecía que a lo mejor podían lograr algo, luego otra vez nada, se diluía otra vez. Entonces, esta experiencia es la que me hizo recordar el mito de Sísifo, que es el rey, un rey destronado, condenado precisamente a subir una gran roca por un monte para llevarla arriba, pero cuando llega arriba de pronto ya se le cae rodando otra vez para abajo, incluso se le cae hasta más abajo de donde estaba. Entonces, claro, pues yo es un poco, por eso hablo de cansancio en general. Y claro, ¿por qué? Bueno, pues eso es lo que analizo en el libro, más o Eh, menos. Y y- bueno, de todas maneras le pongo un subtítulo: claves para un cambio de civilización, y- porque claro, no solo es en análisis en negativo de ver qué es lo que pasa, sino al ver las causas, pues también trato de ver cómo superarlas, y entonces para poder superar pues ese paralelismo con el comportamiento del mito de Sísifo. es que en el libro se nota mucho que, además de saber mucho, tienes un ímpetu transformador, militante muy fuerte. O sea, ves mucho el drama en el que estamos, la tragedia, como lo queramos llamar, pero también apuntas a soluciones propias de alguien que ha estado toda la vida comprometido, ¿no? Bueno, más o menos. Yo he mantenido el mordiente crítico, y, pero más bien Sí. bueno, como analista, y tampoco he tenido pues, una vinculación así partidista, sino que me he situado, pues como decías, como libre pensador. Entonces, al margen de dogmatismos y esto que... Mira, hablas de un congreso que culminó en el libro Hacia una ideología para el siglo XXI, y es un libro de más o menos del 2000. Y dices que después ha habido como una cierta modorra intelectual. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, en primer lugar, no era congreso sino simposio, pero bueno, da igual. Y entonces lo promovió José Alsina, que es un antropólogo que estuvo exiliado y es el que llevó la antropología, introdujo la antropología en la Universidad de Sevilla. Entonces allí tuve el placer de que me invitó a ese simposio y participé, y entonces como consecuencia de ello pues está el libro precisamente, que es el que se ha sacado, al que hago referencia, y en cierta medida presento el mío un poco como homenaje a ese intento, ¿no? Y entonces dices que ¿por qué considero lo de la modorra intelectual? Bueno, pues porque vemos que es que en el libro hay capítulos muy solventes y muy radicales y muy críticos, y eso no ocurre solamente con este libro. En el mismo libro, La crítica agotada, pues veo en el movimiento ecologista como el diccionario del decrecimiento, que promovió Wolfgang Sachs,
y que participaron personas pues como Iván Ilich, con algunos textos ahí geniales, vamos, unos textos total que después en los diccionarios más recientes que se han sacado, pues resulta que ese afán que proponían en ese diccionario inicial de justo trascender y superar la red conceptual, que es lo que mantenía el statu quo, pues resulta que suponen un retroceso, porque no entran a profundizar en justo los conceptos clave, o más bien los no conceptos que forman pues esa red analítica, que es lo que nos hace que quedemos encajados en el statu quo y nos mantengamos con todo el problema del mito de Sísifo que acabo de comentar. Porque si está ya dentro de una estructura, es una estructura cerrada y es muy difícil trascenderla y salir, claro. Entonces, en ese diccionario inicial, pues se hicieron intentos fuertes, igualmente que en el libro este otro, en el que promovió porque ahora incluso el título pues hacia una ideología para el siglo XXI y el subtítulo es Ante la crisis civilizatoria de nuestro tiempo. Pues claro, esa crisis civilizatoria es hoy mucho más evidente y pide mucho más pues ese cambio de paradigma. ¿A qué llamas no conceptos? Que esta es una idea muy sugerente. ¿Qué son los no conceptos? Bueno, es que ahí empiezo en el libro, claro, porque es en lo que se centra en todo el tema del lenguaje y el aparato conceptual, que es lo que nos arrastra precisamente la ideología dominante y el pensamiento. Y entonces un concepto, pues es algo, es que con un concepto se trata de definir, de acotar algo que se supone tiene alguna relación con la realidad. Entonces, lo que ocurre es que eso a veces pues, se acota, se define muy bien y corresponde con la realidad, pero otras veces esa conexión se diluye y entonces queda como sobrevolando la realidad con el agravante de que se le atribuye a ese concepto una realidad que no tiene. Entonces ya entramos en términos fetiche. Entonces, justo hay idolatrías, claro, ciertas, bueno, porque ahí entonces entramos en lo que llamo no conceptos. Entonces, sobre todo es que aparte el grueso de la ideología dominante y nuestras construcciones y todo, pues se apoyan en metáforas, ¿no? Entonces, ahí a veces entro en lo que es una metáfora absoluta, que es la que arroja juicios de valor sobre temas relevantes sin respaldo empírico ni racional alguno. Entonces, claro, son como no conceptos, pero que funcionan y nos arrastran. Entonces, ese es un poco el tema. Y esos no conceptos, bueno, correspondería con el tema de los mitos. Lo que pasa es que los mitos conllevan una carga ancestral que esos no conceptos pues pueden no tener esa carga ancestral, claro. ¿Por qué consideras el término medio ambiente como algo que ha servido para distraer la atención de las verdaderas causas del deterioro ecológico? Bueno, porque ahí el tema es que la palabra medio ambiente se define en negativo, es con relación a algo, ¿no? Entonces ya de entrada queda un poco difuso, porque ¿qué es? En la conferencia de Estocolmo decía medio ambiente humano. Bueno, pues lo que nos rodea, tal, pero bueno, ahora si estamos con ahí climatización hasta en el automóvil, eso es medio ambiente, o entonces no, es que es la naturaleza, pero bueno, ¿qué quedamos? Y yo como estadístico, pues dices, bueno, pero entonces ¿cómo acotas el medio ambiente? ¿Cómo se totaliza? Dices, hombre, no sé, más bien habrá que hablar de la Tierra y ya a sus distintos niveles
de escalas y de agregación. Ya pues en un país, una región, una parcela, etcétera, y ves todo lo que hay ahí, lo puedes cuantificar, investigar, totalizar de forma inequívoca, hasta puedes, pues como Ferrajoli, ese filósofo y jurista italiano, pues promovió la constitución de la tierra. Hacer la constitución del medio ambiente jurídicamente quedaría un poco. Entonces, claro, como estadístico, pues ves que es como echar balones fuera, porque aparte yo analizo en toda la historia del pensamiento, desde siempre ha habido preocupaciones, pues precisamente se hablaba pues por la naturaleza, la fertilidad del suelo, la pesca, si es que se esquilmaba, el agua, lo que fuera, pero entonces se definía directamente. Entonces es lo que hay que definirlo directamente. Entonces ya cuando se empieza a lanzar eso, que es a principios de los 70, se inventa y entonces ya se le atribuye una realidad y en realidad, ¿cuál es esa realidad? Pues es el punto negativo del enfoque económico ordinario. Son los bienes libres que al no tener precio se supone que es medio ambiente. Y eso entonces, claro, pues se le otorga, parece que es un término neutral, objetivo, etcétera, y es más bien fruto de la cortedad de miras del enfoque económico ordinario, ¿no? Entonces ahí pues montas, claro, ministerios, departamentos, concejalías de medio ambiente, pero siguen existiendo de agricultura, de industria, de obras públicas, de lo que sea, que son los que tienen las competencias. Entonces, claro, es para marear la perdiz con campañas de imagen, creando instituciones, vamos, que no tienen competencias y si de verdad quieren hacer algo, pues se genera una pelea de competencias porque hay que tomar las competencias de los otros. Entonces, claro, ahí esa preocupación por cambiar la gestión afecta a todos los departamentos. Entonces, eso pues es un cambio general. Entonces, con todas las competencias, que es lo que habría que abordar. Entonces, eso ha servido para marear la perdiz del medio ambiente, ahí decir, bueno, estamos trabajando en ello y tal, pero bueno, ahí seguimos, ahí seguimos, ahí seguimos. Ahí seguimos. Vamos con las cumbres del hábitat, porque dices que han ido a peor, de Vancouver del 76, Estambul 2006, Quito 2016. Estas cumbres, ¿consideras que en vez de ir a mejor las propuestas se han ido como corrompiendo, deteriorando? No sé cuál es la palabra, tú nos la dices. Bueno, ahí las analizo también, empezando por la de Estocolmo, que tenía, porque claro, las de Habitat van un poco detrás de las cumbres de la Tierra, que dicen, ¿no? Que es Sí, empieza con lo de Estocolmo en el 72, luego ya pues todos los de Río, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces el problema ahí en Habitat pues es que sigue un poco la senda de los retrocesos en las otras cumbres de la Tierra, porque en principio en Estocolmo, bueno, se decía que era el medio ambiente humano, pero se enumeraba, entonces en realidad se consideraba toda la Tierra, todas las cosas, era lo que se consideraba que había que conservar y preocuparse por gestionar bien, etcétera. Entonces ya todo eso, pues claro, se va diluyendo. Entonces las competencias, claro, quienes tenían que hacerlo era en primer lugar los estados con todos los instrumentos de planificación, de, vamos, legislación, todas las cosas, y todo eso se va diluyendo. Ya después, ya en vez de ser toda la tierra, pues ya, bueno, es el medio ambiente, pero que es que entonces resulta que ya no es el Estado el que tiene que preocuparse, no son los estados, sino ya más bien se va echando el balón fuera si acaso al último escalón de las administraciones, que son los ayuntamientos, y bueno, con algo que no es vinculante como la Agenda 21, y entonces luego ya tiene que ser las ONGs y luego
Es precisamente terrible. la función reguladora de los mercados que se supone que va a arreglar las cosas, ¿no? Entonces, claro, en los de hábitat, pues en principio, claro, sobre todo era la especulación del suelo y todas estas cosas. Luego ya es penoso, porque eso hago referencia en el libro en concreto, citando lo que dicen, ya en la última, pues dicen, bueno, podría hacerse que no sé qué, que se reparta un poco las plusvalías, que no sé qué, ya entrar en un lenguaje totalmente que resulta súper penoso, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, aparte, la gran frustración es que se enuncia pues un poco los objetivos del desarrollo sostenible, que todo es pobreza cero, entonces energía toda renovable pero encima muy barata, entonces así violencia de género, todo eso, nada, cero, superar todo lo habido y por haber, pero incluso hay algunos como es el crecimiento económico, que ni siquiera se habla de desarrollo sostenible ni nada, sino es el crecimiento económico, hay que mantenerlo. Y luego, sobre todo, claro, hay un capítulo que es, claro, la paz y el evitar las guerras y eso, claro. Entonces tú te das cuenta que, claro, enuncia todo lo habido para ver, pero el instrumental no se sabe cómo se puede Vamos resolver. con la crítica a la palabra desarrollo sostenible, que dices que es un término burladero. Desarrollo Bueno, no, sostenible. es que, claro, desde el punto de vista del lenguaje, pues la forma de resolver los conflictos es juntar los opuestos. Entonces, en principio, el gran enfrentamiento en los 70 era entre conservacionistas y desarrollistas, claro. Entonces ahí se tiende un puente virtual entre ellos en el terreno de las palabras. Entonces ya se dice desarrollo. Bueno, entonces eso, claro, es de economía, etcétera, pero sostenible, bueno, eso es como un guiño a los ecologistas diciendo, bueno, sostenible desde el punto de vista ecológico, pero bueno, ahí nos encontramos que es que yo estudié en los 60 y era en todos los manuales todo el desarrollo sostenido, se llamaba, pues claro, un desarrollo que se tuviera de pie, que no por una crisis de inflación, de balanza de pagos, que se viniera abajo, eso era el crecimiento sostenido. Entonces, emplear la palabra sostenible para los economistas, pues claro, es una palabra como de casa. Dice, claro, claro, por supuesto, que se sostenga ese desarrollo, ¿no? Entonces, Todos de acuerdo. pues sí. Vamos con un término que usas con Antonio Valero, usas el término regla del notario, que es una de las cosas interesantes y que el gran público no conoce. ¿A qué denominan regla del notario? Bueno, es que ahí se trata de tener una visión que trascender el reduccionismo monetario habitual. Entonces, claro, si consideras no solamente el valor monetario, sino también el coste físico o la penosidad del trabajo, entonces ya consideras por lo menos dos variables. Bien, pues considerando esas variables, pues hemos analizado cómo en general funciona que cuanto más coste físico tienen los procesos, menor valoración monetaria tienen. Y entonces son las partes finales ya justo de elaboración, comercialización, etcétera, las que se llevan la parte del león del valor monetario. Entonces, ahí, bueno, eso lo inventó Antonio Valero, es decir, la regla del notario, presuponiendo, por ejemplo, ahí haciendo un edificio, vale, entonces empiezan a excavar los cimientos, luego los hierros, el cemento, todo esto con gran coste físico y poca valoración monetaria, ya bueno, se van rematando el edificio, ya pues más valoración monetaria, menos coste físico, y ya en la mesa del notario, pues resulta que el promotor, bueno, y el propio notario, pero sobre todo el promotor, se lleva la parte del león ahí con una firma, ¿no? Entonces, claro, ves que eso es lo que ocurre en general,
porque mismo en agricultura, pues ya vemos, se paga una miseria, etcétera, por los productos en principio, en base, los salarios, bueno, están por debajo de los de la mitad, pues, de los del trabajo doméstico, son salarios miserables, ¿no? En la agricultura. Y después, ¿qué pasa? Pues son las redes de comercialización y la industria paraagrícola la que pilla cada vez más valor monetario, claro. Y el Entonces, notario. entonces, Y el notario ni te cuento. Ese entonces sí. claro, con el trabajo ocurre lo mismo, ¿no? Cuanto más penoso es, menos valoración. Entonces, claro, todo esto se puede corregir, por ejemplo, poniendo un salario mínimo, evidentemente, ¿no? De forma institucional o bien por el sindicalismo, pues qué sé yo, trabajos penosos como la minería, pues claro, han conseguido jubilaciones anticipadas y una serie de cosas, pero precisamente todo esto se puede corregir, claro, institucionalmente. Vamos con otro asunto muy interesante, los términos fetiche. Eres valiente metiéndote en ese terreno con el decrecimiento como término fetiche. Bueno, es que, vamos, en primer lugar, en el terreno de las metáforas, pues si no te sales del marco, pues quedas ahí atrapado. Y entonces, claro, el pensamiento humano hila pues esas redes conceptuales. Por ejemplo, Lakoff pues decía que cuando Nixon estaba ahí súper agobiado ya con el término, todo el tema del Watergate, y ya dice, ay, que no soy un delincuente. Dice, bueno, ahí la cagó, porque resulta que según la gente ya identifica delincuente con Nixon, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, pues claro, aunque se niegue los términos o pongas el opuesto, pues si no rompes o te sales de la red, ahí quedas atrapado, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, en esa red analítica del enfoque económico ordinario, de crecimiento tiene nombre propio, es depresión. Y entonces eso, pues claro, no lo quiere nadie, entonces todo el mundo, entonces no puedes vender ese producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aunque en los diccionarios del decrecimiento y del postdesarrollo dicen que es decrecimiento de la producción y del consumo, o sea que se quedan dentro de esa red analítica, por favor. Pues bueno, entonces tienen que aderezarlo poniendo 100.000 cosas buenas, que sea justo, entonces que sea un decrecimiento, entonces creativo, que sea con todas las cosas habidas y por haber, que se atribuye a lo que sería pues una nueva sociedad reconvertida, ¿no? Entonces, claro, pues eso en términos psicológicos es un término fetiche, es igual, bueno, si has tenido pues ahí un desengaño amoroso, pero conservas ahí pues un mechón de pelos de la persona, ¿qué tal? Ese es un fetiche. Pues eso, a ese término se le empiezan a añadir todas las cosas que no tienen que ver con eso, porque claro, no tiene por qué ese decrecimiento ni ser justo, ni ser creativo, ni ser nada, ¿no? Entonces... También lo dices del neoliberalismo, ¿no? Y del mercado, como términos fetiche. Bueno, sí, sí, efectivamente, ese es otro término fetiche de primer orden, porque el problema, bueno, más bien es un no concepto, porque el Cierto. tema eh, es que se le atribuye todas las maldades a algo que es una creación de la mente humana y entonces como tal pues no existe. En ese dedico 100 páginas del libro a ver un poco pues desde el origen de la palabra liberal, todas las cosas, todas esas evoluciones para ver cómo surge y cuándo ese término tal y como hoy lo emplea sobre todo como arma arrojadiza desde la izquierda, como insulto o tal, pero claro, es que en los diccionarios la palabra liberal
pues la primera acepción sigue siendo en francés, en inglés, en español, pues persona desprendida, persona abierta, es decir, una serie de valores tradicionales que están vinculados a la palabra liberal. Entonces, y eso, bueno, pues sigue funcionando. Entonces, por desgracia, entonces luego, por otra parte, eso ha conseguido que la derecha justo tome la bandera de la libertad. Entonces, claro, aquí lo analizo en el caso ya de España, que es fuerte, ¿no? Porque desde la época de Franco, pero fue la operación liberal de Fraga la que entonces ya puso, trató de juntar pues el tema de liberal, y entonces, claro, la izquierda, al llamar neoliberal, pues les está atribuyendo algo que no tienen. Entonces, claro, en vez del caciquismo y todo el enjuague, claro, de los comisionistas y de todo ese capitalismo clientelar, que es lo que existe, es lo que hay, no es el libre albedrío de los mercados ni de nada de esto, por favor. Entonces, hace que ya en las últimas elecciones a la Comunidad de Madrid, pues la presidenta gane por goleada con solo poner una palabra, sin decir nada más en la propaganda: libertad. Claro. Y ahora he visto en las elecciones estas europeas, pues el PP pone en la papeleta el eslogan, entonces, por la libertad, la igualdad y el futuro. Entonces, Con F también, ¿eh? Con F. entonces resulta que ya, ¿y qué pasa? Pues claro, es que vemos que lo de Podemos pues ataca al neoliberalismo. Entonces, y es que ahí nadie se considera neoliberal. Precisamente Fraga y todos estos, ya desde ahí, desde la operación liberal de Fraga, se podrán considerar liberales, pero neoliberales no hay ninguno. Entonces, Nadie. claro, entonces da en vacío. Entonces, y claro, bueno, eso como dijo Varoufakis, pues es que aparte las tropelías que hacen esa gente que se les llama neoliberales, resulta que no tienen nada ni de nuevo ni de liberal muchas de las cosas que hacen, ¿no? Entonces, vamos con dos falacias muy interesantes para cualquier persona que tenga interés en conocer la economía, ¿no? Porque incluso en ponencias o en charlas pretendidamente progresistas, mucha gente cae en esta falacia, ¿no? De confundir capitalismo con modo de producción, cuando capitalismo es más bien un modo de adquisición. Lo explicas muy bien, pero me gustaría que lo comentaras para nuestro público. sí, es que la noción usual de sistema económico se articula sobre lo que yo llamo metáfora absoluta de la producción, porque claro, resulta que esa noción de sistema se creó en el 18 cuando se pensaba que había que acrecentar las riquezas renacientes, que eran las vinculadas a la madre tierra, y entonces se pensaba no solamente que se plantaba un grano, salía una espiga con muchos granos, sino que se suponía que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra y que los continentes dilataban sus límites. Entonces, todo esto se organizó para gestionar ese crecimiento físico. Entonces, claro, decía el jefe de filas de estos autores de la época que producir no era para nada revender con beneficio, que se podía hacer de mil maneras. Bien, pues resulta que lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta. Producir acaba siendo revender con beneficio, sin más, que no tiene por qué ser bueno para nada, porque ahí los sobrecostes de obras públicas que ha habido por ahí con la corrupción habrán sumado, el aeropuerto sin aviones de Castellón habrá sumado en el PIB, etcétera. Es decir, que es un cajón desastre de revender con beneficio, ¿no? Entonces nos encontramos, pues,
que buena parte de la izquierda suscribe y se traga esa metáfora absoluta de la producción, por favor, y se cree que el PIB es producción en el sentido fisiocrático de la palabra, cuando ahí lo único que hay es revender con beneficio, y eso habría que depurarlo para ver qué sentido tiene ese cajón desastre y luego todo el lucro que queda fuera, que no aparece en la foto del PIB, como son las plusvalías inmobiliarias, bursátiles, todo esto no aparece en el PIB, y hoy día pues eso con la financiarización y todo esto pues ha cobrado una relevancia súper importante, y eso se está soslayando al quedar atrapado pues dentro de esa idea usual de sistema económico. Por lo tanto, si acaso es modo de adquisición, pero no modo de producción, claro, porque entonces te estás tragando la Interesantísimo. ideología económica dominante. Vamos con la otra falacia, confundir capitalismo con economía de mercado. Bueno, es que ahí también pues, nos encontramos con que se supone que justo que no ha habido mercados en la historia de la humanidad en el sentido de que no se intercambiaban cosas o tal. Dices, pero por favor, pues sí, desde épocas inmemoriales, pero claro, hay autores como Polanyi, todo esto, pues que bueno, en perspectiva histórica, todo esto, el problema ahí luego es cuando surge lo que se llama capitalismo, pues claro, que entonces ya ahí aparte extiende ese tipo de intercambios a los bienes raíces desde la propia tierra, que no ha sido producida para ser consumida, a el propio trabajo o incluso ya el dinero también, etcétera. Entonces, claro, el gran problema es extender justo eso, pero luego aparte es eso, es que se considera como si el mercado fuera libre o esas cosas, cuando claro, eso siempre tiene que caer por fuerza dentro de un marco institucional, claro, y de unos valores que, bueno, en su día había un mercado pujante de esclavos, ¿no? Entonces hoy día pues parece que eso no se lleva, entonces, bueno, pues ya ves, entonces no es libre, entonces, porque aparte de todo, ves que lo que hay es una intervención claramente discrecional a la hora de establecer las reglas del juego en el que funciona lo que se puede intercambiar, cómo, etcétera, etcétera. Y todo esto pues está por fuerza regulado, ¿no? Entonces, Vamos con las propuestas, que es una parte también muy interesante. Antes hemos hecho una crítica fuerte a muchas cosas, a conceptos, etcétera, pero también propones, por ejemplo, acabar con dos mercados, el mercado de trabajo y el mercado de valores. hombre, acabar en el sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que tiene que estar regulado en el sentido de que, por lo que decíamos antes, si tiene que haber, de entrada, pues claro, porque claro, lo que se pide, lo que en principio se considera de neoliberalismo, todo esto, pues es la mera libertad de explotación, ya sea de la naturaleza o ya sea, claro, de la mano de obra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, yo creo que todo esto pues tiene que estar regulado para tratar de controlar esa explotación. Precisamente nos encontramos con que todo esto, bueno, lleva detrás el tema de la propiedad, que ese es otro tema, claro, que sí, que está indiscutido, cuando, claro, en la historia de la humanidad este tipo de propiedad absoluta sobre los bienes raíces, claro, es una cosa como muy rara, que no ha existido en toda la historia de la humanidad, sino que había formas de propiedad pues mucho más compartidas, claro, y complejas, vamos, mucho más complejas y compartidas, ¿no? Pero entonces ahora ya pues el problema es ese. Y entonces ahí, unido a la financiarización que otorga capacidad de compra sobre el mundo a toda una serie de entidades que son capaces de crear lo que yo llamo dinero financiero,
Entonces, bueno, dinero bancario. Entonces, todo esto pues es capacidad de compra sobre el mundo que va sobrevolando para comprar pues, todos los bienes raíces y entonces agudizándose pues la situación, claro, de los no propietarios o escasamente propietarios, claro, que es un poco el problema, ¿no? Entonces, Claro. pues todo esto, claro, está sujeto a regulación porque ese afán, el atribuir los males a ese neoliberalismo y a la tiranía de los mercados y tal, te dices, pero por favor, entonces, ¿qué neoliberalismo? Si lo que hay es precisamente justo es una regulación discrecional. Se cambia una constitución aquí para poner una cosa que hay que pagar. Eso es liberalismo, eso es desregulación, eso es hiperregulación, por favor. Entonces, claro. Vamos con la propuesta del paradigma ecointegrador. ¿A qué te refieres? Bueno, ahí es que frente al enfoque analítico parcelario, que es el que ya con la Ilustración pues empezó, claro, pues toda la moderna ciencia experimental, todo este tipo de enfoques ya analítico-parcelarios, pues, y entre ellos surge la economía como disciplina ya independiente de la moral, del poder, todo esto, ¿no? Por otra parte está la política, ya se empieza el análisis sectorial y ya parcelario, pues entonces, claro, todo esto lleva a divorcios tan sonados como de economía y ecología, ¿no? O especie humana y naturaleza, claro, con el dualismo cartesiano, ¿no? Entonces, o individuo y sociedad. Entonces, claro, pues yo creo que lo que hay que promover, si hay un cambio de paradigma, ese cambio de paradigma tendrá que ser ecointegrador en el sentido de que se haga una puesta en común del conocimiento, trascendiendo esos enfoques analítico-parcelarios y evitando, pues claro, esos divorcios tan sonados como el de economía y ecología. Entonces, la especie humana, si forma parte de la naturaleza, entonces forma parte de la biosfera. Entonces, claro, habrá que hablar de ecosistemas agrarios, ecosistemas urbanos, ecosistemas industriales. Y entonces, claro, la especie humana lo que pasa es que, claro, luego tiene instituciones tan sui generis, como hemos dicho, pues como la propiedad, el dinero, todo esto, de forma que, claro, habrá que preocuparse de todas esas cosas, porque son las reglas del juego económico las que mueven pues todo el metabolismo de la sociedad industrial, ¿no? Entonces, por una parte, puesta en común para trascender el enfoque analítico parcelario, por otra parte, trascender el divorcio especie humana y naturaleza, porque si hay enfrentamiento, que es lo que parece, pues apaga y vámonos, no lo tenemos bien crudo. Más bien habrá que hacer puesta en común, porque es la simbiosis lo que ha enriquecido la vida en el planeta. Hay que tenerlo bien presente, ¿no? A Entonces, ver, en por las otra parte propuestas, ya, individuo y sociedad, pues lo mismo, hombre, pues habrá que una sociedad cohesionada, pues entonces que haya individuo y individualismo, pero precisamente cooperativo, encajado precisamente en los valores de la sociedad, porque el individuo sin sociedad no puede existir, claro. Desde aprender el lenguaje hasta lo que quieras, pues es porque hay una sociedad, ¿no? para poder actuar, yo creo que una cosa que explicas muy bien es que hay quien manipula con cosas como decir, hacer un dogma de la escasez, ¿no? Y tú dices, mira, lo de la escasez también tiene algo de artificial, o eso he entendido yo. Bueno, ahí el tema es ese que curiosamente el enfoque económico ordinario analiza y trata de ver pues, el consumo y las necesidades, pero no se preocupa para nada de ver cómo se generan esas necesidades, claro. Entonces, claro, el problema es que el sistema actual lo que crea precisamente es insatisfacción porque genera más ansiedad
al ir más rápido la creación de necesidades que la capacidad pues para colmarlas, ¿no? Sobre todo porque escatima, pues claro, los ingresos de la mayoría y entonces todo eso pues es el tema de vamos, ya la crítica desde Veblen hace ya más de un siglo a la sociedad de consumo y estas cosas, ¿no? Es lo de esta frustración. Entonces, claro, ahí el artículo Necesidades de Illich en el diccionario del desarrollo del 92, que es sobre necesidades, pues dice que entonces justo el Homo sapiens, pues a la idea del Homo economicus, y entonces es que de pronto genera de la noche a la mañana el Homo miserabilis, dice, porque claro, entonces ves que desde rompiendo pues todas las sociedades tradicionales que estaban más o menos encajadas con su entorno y entonces, vamos, no había como sensación grave de pobreza ni de estas cosas porque estaban, bueno, pues al romper todo eso y entonces ya con esa idea de imponer pues esta otra noción de sistema y la dependencia ya de unos ingresos monetarios, pues entonces lo que crea precisamente, bueno, una medida pues desarraigo, entonces genera, pues ahí eso lo explica muy bien Illich, entonces dice que como al hacer la mantequilla batiendo y tal, de la noche a la mañana sale el Homo miserabilis del Homo economicus, claro. Claro, pero tú ahí dices que luego eso es muy problemático para la política, dices el egoísmo, la avaricia, como caldo de cultivo para la tiranía, porque en tu libro conectas siempre economía con política, ¿no? Entonces, bueno, ese egoísmo tiene sus consecuencias terribles y aboca a la tiranía. Bueno, sí, es que esa evidencia ya la subrayó el libro de la Boétie, La servidumbre voluntaria, hace siglos. O sea que decía precisamente porque esa avaricia, ese afán es lo que crea un poco la gran cadena desde la pirámide social que genera un clientelismo que es lo que permite que se mantenga de pie esa sociedad jerárquica, claro, porque entonces ya se trata pues del clientelismo, pues, bueno, que todo aparte está remachado pues por el trabajo dependiente, asalariado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es esta red clientelar, claro, la que hace que sea fácil la tiranía, claro. Haces una sugerencia, bueno, iba a decir sugerencia sugerente, al decir que igual que se ha superado la física mecánica por la física cuántica, tendríamos que superar un dogmatismo económico que en el fondo nos está encadenando, ¿no? Bueno, sí es evidente que la noción usual de sistema económico, que es más o menos la que ya se formuló con Adam Smith, porque ya entonces se cortaba el cordón umbilical que unía la noción de sistema económico de los fisiócratas al mundo físico, y ya esa noción quedaba ya funcionando en el mundo ya autosuficiente de los valores monetarios, ¿no? Entonces ya producir era revender con beneficios simplemente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí esa noción de sistema ha permanecido invariable hasta ahora, claro. Entonces, claro, mientras que en la física, y hago referencia al libro de Laplace, El sistema del mundo, que entonces será el sistema newtoniano, vamos, de la mecánica clásica, ¿no? Que se suponía que era el paradigma que orientaba todo el conocimiento en todas las áreas. Y entonces, claro, luego resulta que en el propio campo de la física, pues surge la física cuántica, la física relativista, es decir, otras nociones de sistema que son útiles para
saber y analizar lo que está pasando en el mundo, cómo funciona el mundo físico, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, en economía sigue ahí impertérrito como ese dogma sin haberse roto todavía. Eso es lo que yo pongo en cuestión en mi libro La economía en evolución, ya desde hace tiempo, viendo cómo antes no existía esa noción y ese aparato conceptual, cómo va surgiendo, cómo culmina y entonces ya apuntó su declive y sus posibles alternativas, claro. Se nos va el tiempo, pero no querría yo dejar de darte una palabrita sobre cacotopía y utopía. ¿Qué es esto? Bueno, yo eso poco es esas palabras las emplea Patrick Guedes hace más de un siglo en el libro Ciudades en Evolución. Entonces, porque él veía que la civilización industrial, pues tal y como iba funcionando, pues tenía un horizonte utópico, pero utópico negativo. Por eso lo llamaba cacotopía, porque claro, estaba desatando una serie de procesos que claro, si los minerales en los continentes no crecen, si no sé qué, pues claro, todo es una sobreexplotación y un deterioro ecológico y que no se tiene de pie y al mismo tiempo una crispación social, una serie de problemas que entonces lo que presenta ahora con más motivo que cuando lo decía Patrick Guedes, bueno, eso que estábamos, ya enseguida vino la Primera Guerra Mundial y después la Segunda, vamos, no sé yo. Bueno, el problema ahí, eso es que ese horizonte era utópico, era imposible continuar sin más por ese camino, pero además era un camino que iba a un horizonte que no era deseable socialmente ni ecológicamente deseable, ¿no? Entonces, claro, por eso lo llamo cacotopía y frente a eso, pues claro, anteponía una utopía, es decir, utopía deseable. ¿Y por qué lo llamaba utopía? Porque reconvertir esa sociedad suponía que había grandes dificultades. Bueno, en primer lugar, pues porque replantear, claro, la mente humana, todo el tema ya pues de esa red analítica conceptual, todo el marco institucional, todos los intereses establecidos, etcétera, pues frenaban ese cambio de paradigma y entonces hacía que ese cambio, aunque fuera viable y deseable ecológica y socialmente, pues fuera también utópico. Entonces, por eso yo creo que efectivamente nos encontramos entre estas dos utopías, una negativa, que es a la que nos arrastra el statu quo, y otra positiva que está por hacer, y ese es el problema, ¿no? Y que encuentra dificultades, aunque racional y desde el punto de vista social, todo esto pues fuera más deseable, claro. José Manuel Naredo, nos alegra mucho contar, hay que leer. La crítica agotada, un fuerte abrazo. Bueno, a ti, gracias.